¿Queréis jugar a un juego? Pues comenzamos. Muy buenas palomiteros, bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. En este caso para hablar de algo que os anticipé hace unos días en el directo que hice, y es que con motivo de esta hipótesis o estos rumores que hay este año sobre un posible reboot o comienzo de la saga Saw, vamos a desgranar y desengrasar sobre todo toda la franquicia de películas Saw. Y para ello cuento con la inestimable ayuda de nada más y nada menos que mi primo John, no Kramer, por suerte para los dos. ¿Qué tal, Priet? John, muy buenas. Hola, buenos días. Muy bien. Pues aquí estamos para hablar de la saga de Saw, curiosidades, anécdotas, una especie de retrospectiva y comentar un poquito la saga. Tengo por aquí un escenario que muchos conoceréis. Icónico escenario. Eso es. Entonces nada, pues aquí estamos para repasar un poquito la saga y dar nuestra opinión sobre ello. Muy bien. Una saga que sí que me gustaría comenzar diciendo que, y quiero saber también tu opinión, a pesar de toda la cantidad de entregas que tiene, que ya hablaremos de todas ellas, porque son 10 en total, aunque hay una saga principal y lo que podemos denominar una saga secundaria, spin-off, etcétera, es en general una saga que, con todas las entregas que tiene, ha gozado de cierta salud, ¿no? Entre comillas, no ha tenido tanto desgaste como quizás otras sagas como pues le ocurren como Viernes 13, Halloween, por ejemplo Pesadilla en el Street, que conforme van avanzando las entregas hay un declive muy gordo. Aquí en cambio en Saw en general tiene sus más y sus menos, pero se mantiene más o menos con cierta salud, ¿no? Bueno, creo que ha tenido sus altos y bajos. Sobre todo en la última década, en el que ha perdido protagonismo. Pero yo creo que podemos dividir la saga de Saw en tres épocas, porque al final mucha gente solo le suena o solo se ha visto a lo mejor la primera, llamémosle trilogía, en la que se centra más en el personaje de John Kramer. Luego tenemos, como bien dices, 10 películas en total. eh, Algunas de ellas son spin-offs, otras pues tienen otros protagonistas y sí que ha tenido, en mi opinión, muchos altibajos. De hecho, como bien sabemos, tuvo incluso una especie de reboot hace unos años, porque habían pasado varios años y la saga había pasado un poco de moda, se puede decir, pero la saga tuvo un comienzo, eso sí, espectacular, sobre todo sus tres primeras películas. Sí, que yo creo que son un poco la que las gente más se identifica, ¿no? Las tres primeras, que además cabe destacar que todo esto, por cierto, la primera película fue en el año 2004, todo parte de un guión del año anterior, de 2003, del propio James Eso Wan, es. que sirvió un poco, ¿verdad?, para dar inicio a la saga. Sí, para el que a lo mejor no lo conozca, porque no es un dato tampoco muy conocido, la saga empezó con un cortometraje que hizo James Wan, que es el director de la primera película, que estaba buscando una subvención, estaba buscando vender esa idea. Y lo que hizo fue un corto al que comúnmente se le llama SAO 0.5. Podéis encontrarlo fácilmente en varias plataformas. Es un corto que hizo con, lo escribió Leigh Whannell, en el que sale un personaje que nos sonará mucho, con una trampa que era la trampa de osos invertida. Lo que hizo fue un pequeño corto de 10 minutos, cuando él además era estudiante todavía, y vendió la idea. Estuvo buscando varias empresas a la que vender la idea y al final lo consiguió. Y a partir de ahí, con un presupuesto muy pequeñito, pues empezó esta saga que al final hablaremos de números más adelante, pero recaudó
varios cientos de millones entre todas las películas. Sí, la verdad es que para el presupuesto que tenía cada una de ellas, la recaudación fue millonaria. Un director, por cierto, James Wan, que de toda la franquicia cabe destacar que solo dirigió la primera película, aunque fue productor a partir de la segunda en todas ellas, coproductor más bien. Y un James Wan que para que la gente sepa, dirigió a un futuro fuera de lo que viene siendo Saw, nada más y nada menos que A Todo Gas 5. Ojo, cuidado. Mira, pues buen dato. Entonces, yo creo que podemos empezar con, con la primera trilogía, que yo le llamaría que es la era dorada de Jigsaw. ¿Cómo empezó esa primera película? Eh, ¿Qué presupuesto tuvo? ¿Qué actores tuvo? em, ¿Cómo se desarrolló aquello? Porque además tuvo un desarrollo, una filmación muy cortita. ¿Cómo definió un poquito su propio género con sus propios... hay una cosa que me gusta mucho, que son los giros de cámara que hace, que empezó con ello y eso se quedó para toda la saga. Entonces yo creo que podemos empezar un poquitín por la primera trilogía, empezando por la primera de Saw, que como bien dice salió en 2004. 2004, sí, un año después precisamente de este corto que dirigió James Wan. Y como hemos dicho, de toda la saga, la única que dirigió el propio James Wan fue la primera, con un guión, por cierto, escrito por James Wan, pero sobre todo por Leigh Whannell, que aquí yo cuando lo vi hace poco me quedé bastante loco porque Leigh Whannell es uno de los protagonistas de la primera entrega y es nada más y nada menos que el señor Adam Stankhate, el fotógrafo. Esto me pareció una genialidad. Eso es, para el que se vea el corto además se dará cuenta de que es ese escritor, es el que está haciendo, es escritor, actor, está haciendo un papel que mezcla un poquitín lo que luego vemos en Saw, haciendo de varios personajes a la vez. Y en este caso, en la primera de Saw, tenemos dos protagonistas principales, que uno sería el doctor Lawrence Gordon y el otro sería el fotógrafo, Adam. Como veis dices, Adam era el propio escritor que se metió a hacer ese papel. Ujú. Un poco la primera entrega es verdad, John, muy diferente a las que vinieron posteriormente, ¿verdad? Hay como un corte de estilo. La primera es quizás más un thriller policial, muy al estilo de obras como por ejemplo Seven, ¿verdad? Sí, la primera es, y esto todo el mundo lo sabe, es muy distinta a las posteriores y que luego hubo un cambio de director. Y aquí pues eh, James Wan tenía su propia idea de lo que quería hacer, que era lo que dices, un thriller psicológico y, y más centrado pues en los detectives que están buscando a un famoso asesino, eh, unos escenarios más claustrofóbicos, tenemos el famoso baño y en general como tenían poco presupuesto, hablamos de un presupuesto de $1 millón nada más, pues tuvieron que hacer algo más comedido, no tenían ese presupuesto enorme para hacer decenas de trampas. Entonces aquí se empiezan a desarrollar ese concepto de las trampas, pero está muy limitado y al final nos acabamos centrando en un solo escenario, prácticamente. Sí, sí. Además, eso, con toda la cantidad de flashbacks y de flashbacks dentro de los flashbacks que hay dentro de la franquicia, que es algo muy característico de Saw, realmente la primera entrega, si nos ceñimos a lo que viene siendo el metraje puramente del baño, realmente es muy poco. Prácticamente suceden más sucesos en paralelo con la investigación de los detectives y tal que lo que sucede en el baño propiamente dicho. Eso es. Un dato curioso es que si bien vemos varias escenas, varios escenarios distintos, ya sea el baño, eh, el sitio en el que localizan a Jigsaw, o mismamente cualquier ubicación en la que se encuentran los detectives, todas esas ubicaciones están en el mismo edificio. Realmente solo rodaron en un solo edificio. Y la limitación que comentamos sí que, no sé si lo hemos comentado antes, has dicho tú que era un rodaje muy corto, 18 días de rodaje.
únicamente. Eso es, fueron 18 días, hubo poco tiempo incluso para estudiarse los guiones. Los actores apenas habían leído los guiones y muchas de las reacciones que vemos a lo mejor fueron muy poquitas tomas. Y un dato también curioso, que vemos a una persona que está en el medio del baño y eso no era un muñeco, era el actor del que hablaremos ahora que estuvo todo el tiempo, no 18 días seguidos, evidentemente, pero todas esas escenas en la que vemos a una persona en el medio de ese baño inmóvil, era un actor haciendo su papel estando completamente estático. El actor del que ya hablaremos más tarde y que al final se convertirá un poco en el epicentro y lo más característico de la saga, como es pues el personaje de Jigsaw, protagonizado por Tobin Bell en este caso. ¿Algo que quieras destacar, John, de la primera entrega, de personajes, por ejemplo, alguna trampa que recuerdes como más memorable? Como veis, la primera trampa realmente que vemos en la saga es el laberinto de alambre, de espino, en la que vemos a una persona que, bueno, intentó, como veis en esta foto, esa es la primera trampa que vemos en la saga. Es una trampa sencillita, el laberinto de alambre de espino, en la que Jigsaw pues encierra a una persona y le dice que para que salga tiene que empujarse sobre esos alambres. Es que finalmente no lo consigue. Esa es la primera trampa que vemos. Y lo que pasa es que al final la más icónica de la primera, tampoco es que haya muchas, en la primera sería la trampa de osos invertida de Amanda. Esa es con la que yo creo que todo el mundo se queda. Y bueno, si se le puede llamar trampa, tenemos en el escenario un serrucho, eh, con el cual nosotros pensamos al principio que el serrucho pues, es para cortar las cadenas. Por dar contexto, en este baño estos dos protagonistas están encadenados por las piernas y la única herramienta que tienen es, es un serrucho oxidado. Intentan cortar las cadenas, no pueden. Yo creo que podemos considerar eso también una primera trampa muy interesante de la primera película. Sí, que yo creo que es un poco lo que es el epicentro, ¿no?, de la primera película. La trampa en sí es, digamos, el escenario del baño que involucra a varias personas, ¿verdad? No solo al doctor Lawrence Gordon y a Adam, sino que en paralelo hay una persona que ha hecho algo. Cuéntanos un poquito sobre eso, John. Bueno, pues realmente tenemos a dos médicos en esta primera película. Tenemos por un lado, como bien hemos mencionado, el doctor Gordon, que es esta persona que vemos aquí en la foto, que se encuentra encerrada o secuestrado por Jigsaw por ser una persona que primeramente era supuestamente infiel a su esposa, trataba a sus pacientes como objetos, una persona muy fría, fue la persona que le dio un diagnóstico a Jigsaw. Y luego por otro lado tenemos a Zeb Hindel, que Zeb Hindel, no sé si me puedes contar tú algo más de él, porque le vemos muy brevemente y yo creo que hay una pequeña confusión durante toda la película de quién es Zeb, quién es Jigsaw, que no lo sabemos durante ese desarrollo y asumimos que puede ser Zeb. Sí, durante toda la primera entrega realmente lo que sucede es que el doctor Lawrence Gordon descubre a través de una fotografía, te acordarás que aparece una fotografía tanto con su mujer como con su hija amordazadas con una palabra que dice regards, como diciendo recuerdos. Esa fotografía es la que, por cierto, se encuentra Adam, que claro, al verlo sorprendido, luego cuando se lo enseña el doctor Gordon, es cuando descubre que su familia está secuestrada. Entonces, al final, atando cabos, se llega a la primera conclusión de que el que parece que está detrás de todo esto es efectivamente Zeb Hindel. Y luego al final se ve tras unos monitores que es quien realmente tiene secuestrados
a la mujer y a la hija del doctor Gordon. Entonces durante toda la primera película nos creemos realmente que es Sepp el encargado de hacer esto. Sí, hablando de fotógrafos y de fotografías, por cierto, os preguntaréis algunos qué hizo Adam entonces para estar ahí. Adam era un fotógrafo, era un paparazzi que se dedicaba pues al final de vivir de las desgracias de los demás, motivo por el que Jigsaw consideró que debía enfrentarse a esta prueba. Y además resulta que perseguía al doctor Gordon. Entonces, al final, todas estas personas se encuentran conectadas de alguna manera. Zeb y el doctor Gordon, que son médicos que trabajan para el mismo hospital. Adam, que es un fotógrafo que se dedica a perseguir a Gordon y al final es un paparazzi, vive de los demás. Y como bien vemos en las pruebas, eh, estas personas siempre nos preguntamos qué es lo que han hecho para estar ahí. La otra persona que vemos también brevemente es una chica que se encuentra con la trapa de osos invertida que podemos ver en el cortometraje. Esta persona se llama Amanda. Hablaremos mucho de Amanda más adelante. Y Amanda el motivo que buscó Jigsaw para poner la prueba era eh, bueno, el problema que tenía con su drogadicción. Es cuando vemos, por cierto, por primera vez a otro personaje, no real, pero bueno, tan icónico como es el muñeco de Billy, ¿verdad? Que será, yo creo que más que el propio Jigsaw, lo más reconocible e icónico de toda la franquicia, el muñeco Billy. Sí, Billy, que realmente no tiene nombre. Se le llama Billy porque es el nombre que salió en los guiones y algún productor le llamó así de esa manera en entrevistas, pero bueno, se le quedó el nombre de Billy, que yo creo que encaja muy bien. Es un muñeco que también podemos ver en el cortometraje y lo fabricó James Wan con lo que tenía por ahí. Curioso, curioso, sí. Bueno, ¿qué más podemos contar de esta primera entrega? Hay, por cierto, dos personajes que sí que me gustaría destacar porque no forman parte, digamos, del escenario del baño, pero sí que están en una investigación policial para realmente descubrir quién es Jigsaw, y son los detectives David Tapp y el detective Singh, su compañero asiático. El detective David Tapp es protagonizado o interpretado, mejor dicho, por Danny Glover, de Arma Letal, entre otras. Y son dos detectives que están tras la pista de Jigsaw, ¿verdad? Sí, los detectives, lo vemos a lo largo de toda la saga, comentaremos con otras películas también, se obsesionan con Puzzle. De ahí también que, como hemos dicho antes, pues esta primera entrega, y ahora ya pasaremos a la segunda, sea, como bien dices, muy distinta al resto y pues un homenaje a la típica película de detectives obsesionados por resolver algo y un asesino, un sospechoso que va siempre un par de pasos por delante. Sí, y ya por terminar con la primera película, tenemos que hablar de ese final, ese culmen de la primera película que es brutal. Volviendo al baño, eh, por fin se dan cuenta de lo que tienen que hacer con ese serrucho. Y el doctor Gordon ya se da cuenta de que el serrucho no es para las cadenas, es para las piernas. Y ahí podemos ver cómo toma la decisión bueno, de amputarse, de mutilarse la pierna. Y bueno, cuando lo consigue, pues vemos que escapa de ahí, prometiendo a Adam buscar ayuda y, y terminando la película, aunque con una última escena que muchos no nos esperábamos, porque ¿qué sucede con esa persona que estaba en el medio y la habíamos estado ignorando hasta ese último momento? Yo creo que el que diga que se esperaba algo con ese personaje que estaba tendido en el suelo, yo creo que mentiría, porque yo mismamente cuando vi por primera vez aquella película y vi aquel cuerpo en el suelo, automáticamente desconecté a los pocos minutos, pero tras ese giro final en el que, volviendo un poquito atrás, Adam activa una grabadora en la que en esa grabadora se dice que el que está a prueba realmente es el auxiliar Sepp,
quien tiene un veneno lento recorriendo su sistema y Jigsaw le promete un antídoto, pero para ello tiene que secuestrar y tomar la decisión de secuestrar a la mujer y la hija del doctor Gordon. Y me parece que tenía, no sé si eran 2 horas o un par de horas para mantenerlas con vida, porque a la vez, en paralelo, la prueba del doctor Gordon era ver si era capaz de matar a Adam. Entonces, nuevamente, están ambas cosas conectadas. Y cuando se termina el tiempo, pues Sepp entra al baño. Parece que Adam en ese momento, recordarás, estaba muerto a la vez porque el doctor Gordon le dispara, pero le dispara en una zona no vital y al final parece que ha acabado con él, y en ese momento pues Adam digamos que reacciona y aquella también mítica escena con lanzándole una losa del baño en la cabeza de Sepp. Luego es el momento en el que efectivamente Gordon escapa y en ese momento Adam, ya volviendo a lo de la grabadora, activa esa grabación en la que pues vemos que el cuerpo que estaba en mitad del escenario se levanta, revelando la identidad por primera vez de Jigsaw. Un final increíble y además también añadiendo que Jigsaw le indica a Adam, que esto también cuando lo vi me pareció tremendo, que la llave de esa cadena la tenía desde el primer momento el personaje de Adam, pero por esa reacción natural del cuerpo al despertarse totalmente cubierto de agua, pues termina siendo tragada por la bañera. Sí, hablaremos también de injusticias en toda la saga, pero bueno, al final es un plot twist, una revelación que tenemos al final, que resulta que Zep era una víctima más. Y la persona que estaba detrás de todo era Jigsaw, también conocido como John Kramer, o este actor, Tobin Bell, que es el que lo interpreta. Y vemos al final una explicación que nos hacen de todo lo que ha sucedido, de la historia real, a modo de flashback, con una música muy icónica, que es la que hemos escuchado al principio de este vídeo también, que bueno, le llamamos el tema principal de Saw, ¿no? El main theme, pero realmente ese tema está dedicado a Zep. Sí, la verdad es que lo vi hace poco y bueno, pues curioso que ese tema, como bien dices, no tiene nombre y que todo el mundo le llama la música de Saw, o el tema principal de Saw se llama realmente Hello Sepp, y es precisamente como en honor, un homenaje entre comillas al personaje de Sepp Hindle. Sí, eso es. Y con esto pues terminó la primera película, que fue un éxito enorme, y empezó esta saga. Sí, como hemos dicho al principio, 1,2 millones de presupuesto, un millón para redondear, y con una recaudación de prácticamente 100 millones, 103, 104 millones. Y lo que hemos comentado, 18 días de rodaje, muy pocos recursos técnicos y nada más y nada menos que un año más tarde, que es otra característica de la saga Saw, que parece que tenían prisa en rodar la siguiente, ¿verdad? Porque un año después, solamente en el 2005, tendríamos Saw 2. Una pasada. Si quieres, vamos a pasar a hablar de la segunda. Vale, pues pasamos entonces a hablar rápidamente con la secuela. Como bien hemos dicho, un año más tarde, en el año 2005, llegaría Saw 2. Y ahora no estaría dirigida por James Wan, sino que, lo tengo por aquí, está dirigida por Darren Lynn Bousman, que sinceramente no sé quién es, pero que además de esta segunda, como dato os digo que dirigió la tercera, dirigió la cuarta y volvería en Espiral, en el spin-off del 2021 de la saga Saw. Entonces, como hemos dicho, tenemos en Saw 2 al señor Darren Lynn Bousman dirigiendo, con un guión de Leigh Whannell. Recordamos Adam, para que lo sepamos, de la primera entrega, y también con parte del guión escrito por el señor Bousman. Bueno, una secuela, John, que todavía aquí ni mucho menos podemos hablar de decadencia, porque podríamos decir que es la primera película ya puramente con el formato Saw, ¿verdad?
Yo creo que muchos empezamos con esta saga, yo incluido, con esta segunda película, que era la que más llamó la atención por ese cambio que tuvieron con esa estética y es cuando empiezan ya a poner trampas constantes y demás. Yo en mi caso, yo empecé con esta saga, con esta segunda película que se hizo bastante conocida en España y incluso si la ves como standalone, como ella sola, tiene sentido. Hay algunas en las que no, pero esta sí. Y en este caso, pues sí, tenemos un cambio en la saga, en esta dirección, y se nota mucho en el tono de la película. En este caso tenemos escenarios distintos, tenemos personajes distintos, repetirían aquí un par de ellos, pero Ujú. aquí ya empezamos con las clásicas trampas al principio de la película, que son un poco más sangrientas. Sí, hablando de la segunda película, si no me equivoco, esta comenzaba con la trampa de la Venus atrapamoscas, ¿puede ser? Eso es. Tenemos a Michael, que es esta primera víctima que vemos aquí en la foto, que, bueno, es un informante de la policía y esta persona pues vivía de traicionar a otros. Lo que vemos es una trampa bastante, que da bastante cosa verla. En este caso, esta víctima, pues esto es algo que veremos en todas las películas. Tiene una trampa muy complicada de escapar porque tiene que coger una llave que tiene dentro de su propio ojo. Y bueno, la película empieza de esta manera. Evidentemente esta persona no lo consigue y este tipo de trampas las seguiremos viendo a lo largo de la saga. Y luego ya pasamos a los dos protagonistas principales que son padre e hijo. Sí, aquí el protagonista de la segunda entrega es el detective de policía Eric Matthews, em, que lo que está, digamos, el epicentro de la trama de la segunda es que su hijo está secuestrado, ¿verdad? Eso es, tenemos a Daniel, que es el hijo, que se encuentra rodeado de personas que parecen peligrosas, por decirlo de alguna manera, y se encuentran encerrados en una casa abandonada. Entonces, bueno, aquí ya empieza el argumento típico de una saga de Saw. Sí, un grupo de personas desconocidas que aparentemente no tienen relación, pero luego se descubre que entre ellos hay cierta relación y que tienen que cooperar, ¿no? Con mayor o menor éxito para poder escapar de esa casa, ¿no? Que está empezándose a inundar, ¿verdad? Por un gas nervioso. Bueno, o creo que ellos ya estaban con un veneno, ¿verdad? Dentro del organismo. Sí, tienen ya un veneno y esa es un poco la premisa en la que Jigsaw, que confirmamos que era John Kramer, pues les dice que tienen que jugar a un juego para conseguir ese antídoto y escapar de ahí. No sé qué recuerdos tienes tú de esta película que, que bueno, fue la que yo creo que disparó esta moda, este fenómeno de Saw. ¿Qué recuerdos tienes tú de esta película? Pues la verdad es que muchos, porque es mi entrega favorita, la segunda, seguida de la primera y de la tercera, por eso lo estamos comentando que un poco la trilogía original es un poco la edad de oro, ¿no? de Saw. Buah, y tengo muchos recuerdos de esta película. Tengo el recuerdo de, pues sin ir más lejos, la primerísima prueba dentro de la casa que recordarás. Ellos encuentran una llave con una nota que dice no abráis, algo así como no abrir la puerta, que coge uno de los personajes que es un poco, pues no recuerdo qué nombre tiene, pero un poco el chulo, ¿no? El gallito del grupo diciendo a la mierda tal. Y va a abrir la puerta mientras otro en paralelo mira por la mirilla y pues, recibe un disparo de un revólver Magnum que me pareció aquello, o sea, empezar así con la primera ya trampa de la casa me pareció tremendo. Sí, esa primera víctima que se llama Gus. Y aquí ya vemos que Jigsaw tiene unas reglas claras
y si no las sigues a pie de la letra, pues no vas a conseguir salir de ahí. Tenemos aquí además en esta casa muchas trampas. A destacar por mi parte, vemos a Amanda que nos aparece aquí de nuevo en esta película y, y no sabemos muy bien por qué, porque ya superó su prueba en esta primera película de la saga y la vemos intentando superar una prueba en la que intentan encontrar una jeringuilla. Un dato curioso es que estas jeringuillas tenían la punta cortada. Había 120.000 jeringuillas reales y resulta que todas tenían eh, la punta cortada porque lo veremos a lo largo de la saga. Había muchos efectos prácticos en la saga. Había muy poquito CGI realmente. Sí, se nota también que el presupuesto, a pesar de que ser un poquito más alto, pero realmente para todo lo que recaudó la primera película, parece como que el formato que querían utilizar era un presupuesto mínimo y muy bajo y con ello tirar para adelante, porque la segunda película tuvo un presupuesto de 4 millones y otra vez algo más de casi 120 millones. O sea que la fórmula, no, perdón, 150 millones con un presupuesto de 4, o sea que veían que la cosa iba tirando con ello. Sí, y mientras las víctimas están haciendo ese juego, también vemos mucho más tiempo al personaje de Jigsaw, que resulta que lo han atrapado nada más empezar la película. Lo atrapa el detective Eric Matthews, que es el padre del hijo que tenemos aquí como víctima, y le empieza a amenazar porque descubre que este juego está siendo retransmitido en vivo en los monitores que tiene Jigsaw. Sí, un momento absolutamente icónico también, que parece que al principio de la película se van a llevar ya a Jigsaw arrestado y es cuando dice, no, mira los monitores que hay al fondo de la habitación y es cuando ve a todos los personajes atrapados y entre ellos a su hijo, que es cuando ese momento en el que se acerca Jigsaw de ¿qué cojones es eso? ¿Dónde está? No sé qué, tal. Y Jigsaw lo que le dice es muy sencillo. Si quiere volver a ver a Daniel con vida, lo único que tiene que hacer, y le avisa desde el primer momento, es sentarse a hablar con él. Y en 1 hora y media tendrá a su hijo. Entonces, ahí es donde está la premisa de la segunda película. Y bueno, al final Eric no aguanta más y acaba pegando a Jigsaw porque quiere ver a su hijo. Y toma una decisión que acaba siendo pésima. Sí, ahí en ese momento ya cabe destacar que además, como era de esperar por parte de Jigsaw, durante todo ese tiempo en el que Jigsaw está hablando con Eric Matthews, pues como os imaginaréis, pues no están hablando de qué compraba hacer cada uno en el supermercado, ¿no? Jigsaw lo machaca a Eric, digamos que lo intenta como desmoronarlo psicológicamente y hundirlo, haciéndole saber que realmente Eric se está preocupando por la vida de su hijo cuando prácticamente no le importa, ¿verdad? Vemos Sí, como hay un Eric muy distante con Daniel. sí, de hecho, según empieza la película ya lo estamos viendo. Luego ya es muy debatible si eso es motivo para hacer lo que hace Jigsaw durante esta película y durante toda la saga, pero según avanza la película, pues bueno, vemos que Eric no aguanta más y acaba obligando a Jigsaw a llevarle donde está ubicado ese juego. Y Jigsaw accede y dice que sí, que le va a llevar. Y mientras van hacia allí, pues vemos como en la casa poco a poco va quedando menos gente y acaban vivos únicamente Amanda, que es la persona que está protegiendo a Daniel, Daniel que está con Amanda huyendo y solo queda una persona más, que es Xavier, que es un poco la persona que es el antagonista de este juego, que se salta todas las reglas y decide acabar con cada persona que ve. Vemos que Amanda y Daniel consiguen escapar, pero también vemos que Eric y Jigsaw están llegando a esa zona.
Y la verdad es que ese es probablemente pues el momento más icónico de la segunda película, que yo creo incluso que ahí sería discutible, pero para mí me parece mejor giro o mejor montado el de la segunda que el de la primera. Porque como bien dices, vemos ahí como Jigsaw y el personaje de Eric Matthews están llegando a una casa, aparentemente la casa donde está sucediendo todo, y con esos cortes de cámara parece que está todo sucediendo al mismo momento en paralelo, pero cuando llegan a esa casa y Eric de hecho entra a ese baño donde parece que haya sucedido todo en esa casa, vemos como también la policía está llegando a un edificio que es donde está, si no me equivoco, la agente Kerry, la compañera de Eric Matthews, y ven que hay unos monitores y aquel momento mítico que a mí me voló la cabeza cuando le dan al botón de pausa y ven que era una grabación y que no era en directo. Que yo me pareció increíble. Y vemos que a Eric le dejan totalmente encerrado en este baño por parte de Amanda, que ella estaba colaborando con Jigsaw todo este tiempo y vemos esa escena final en la que resulta que Daniel estaba junto a los detectives en todo momento en una caja fuerte con oxígeno. Eric lo único que tenía que hacer era esperar, tal y como decía Jigsaw, las reglas estaban claras y vemos ese plano final que estamos viendo aquí, que es Jigsaw en el coche con la paliza que le han dado, pero riéndose porque se ha salido con la suya y Eric, que no ha seguido las reglas del juego, pues ha sufrido ese castigo. Yo me quedo con esta como una de mis favoritas, la verdad. Yo también me Y quedo con ella como mi favorita y, como bien dices, pues un argumento que nunca falla. Un grupo de desconocidos en un escenario intentando cooperar para sobrevivir. Es decir, ahí poco creo que inventaron, pero salió muy bien, como bien dices. sí, y con esto, pues más o menos la segunda película la tendríamos ya terminada y estaríamos ya en la última parte de esta primera trilogía, de la Era Dorada, de eso. Vale, pues pasamos ya a la tercera entrega, otra vez un año más tarde. Tenemos en la dirección en Saw 3 otra vez a Darren Lynn Bousman y tenemos otra vez en el guión a Leigh Whannell. Esta va a ser la última película, por cierto, esto sí lo quiero destacar, en el que el guión está escrito por Leigh Whannell y lo veremos, se notará a partir de la tercera el cambio de guionista. Rápidamente, 10 millones de presupuesto, también un pequeño incremento pero bajo, y 165 millones. Es decir, la fórmula todavía no solo se mantiene, sino que además la gente le gusta y sigue viéndola. Sí, yo creo que aquí ya está establecida esta dinámica de la saga y aquí tenemos pues el cierre de la trilogía original, de esta trilogía de Jigsaw. Como siempre, empieza con una trampa. En este caso, primero vemos durante los primeros minutos que Eric sigue vivo y está encerrado en ese baño. Intenta escapar con el serrucho, pero ve que no puede. Y ahí pasamos a esa primera trampa, que es la trampa de las cadenas. Vemos a Troy que tiene un montón de cadenas enganchadas a su cuerpo, tiene que arrancárselas para escapar y pasa un poco como esa primera trampa de Saw 2 y que seguiremos viendo además, que es que una de las cadenas la tiene en la mandíbula inferior. Entonces es una trampa inevitable. Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar si realmente Jigsaw tiene trampas justas o qué está sucediendo para que haya trampas que sean ineludibles. Yo creo que empieza un poco la duda de estas trampas, quién las está haciendo. Pero, de nuevo, esta persona no puede escapar, acaba muriendo y ahí sí empieza oficialmente esta tercera película en la que está muy centrada en Jigsaw. Y una película, como bien dices, totalmente centrada en Jigsaw, y aquí tenemos, en este caso, como protagonista al señor Jeff. El señor Jeff, cuya mujer es una enfermera que trabaja en un hospital, bueno, más bien una doctora, la doctora Lynn,
y es quien vemos durante la película que está cuidando de Jigsaw, de John Kramer, quien ya a estas alturas de la tercera entrega ya está muy enfermo con ese cáncer muy avanzado y está ya postrado en cama, y es como decimos esta doctora que ha sido secuestrada por John Kramer para cuidar de él, y que a la vez es, como decimos, mujer del señor Jeff, que es el que está participando en la prueba central de la película. Sí, realmente en el principio de la película no sabemos muy bien quién es quién. Sí que vemos a una doctora que se llama Lynn y a un hombre que se llama Jeff, pero al principio no tenemos contexto de quiénes son. De hecho, hablaremos del final porque este final es espectacular. Y vemos que, bueno, que Jeff es la persona que tiene que hacer varias pruebas para buscar el perdón, como le dice Jigsaw. Entonces, esta película, yo es la película que más veces he visto y la verdad es que me parece, no sé si, en mi opinión, yo la vería incluso un poquitín por encima de la segunda, pero simplemente porque es la que más me marcó, la que más veces he visto. Y, y bueno, tenemos una serie de trampas. No son muchas, son poquitas, pero la verdad es que como trampas a mí me parecen muy buenas. Como dices, tenemos a la doctora Lynn que está cuidando de Jigsaw, que bueno, está ya en las últimas por ese cáncer terminal. Aquí ya nos entra la duda de qué es lo que ha hecho cada persona para estar ahí, porque, como decimos, Jigsaw siempre busca un motivo para secuestrar a alguien. Tenemos a Lynn y a Amanda. Amanda le pone una trampa en el cuello a Lynn y le dice que si no consigue que Jigsaw esté vivo, pues esa trampa saltará, bueno, la cabeza por los aires, básicamente. Eh, entonces, tenemos por un lado a Lynn y a Jeff. ¿Qué hizo Lynn? Pues en principio, en mi opinión, el motivo por el que Lynn se encuentra ahí no me parece suficiente, que es que resulta que su hijo había muerto y ella estaba tomando pues antidepresivos y se encontraba pues emocionalmente abatida. Y luego tenemos a Jeff, que es una persona que vemos que es como muy agresiva y, y según vamos viendo en la película, resulta que su hijo también ha fallecido. Por ahora no sabemos realmente que eran marido y mujer, pero según va avanzando la película, pues nos vamos dando cuenta. Y tenemos poquitas pruebas, pero tenemos unas cuantas víctimas. Y es que, como hemos mencionado antes, estas pruebas a mí me gustan bastante, pero según va avanzando esto, pues vemos cómo Jigsaw se encuentra en la cama cada vez peor y le va pidiendo ayuda a Lynn. Vemos una operación que da un poco de grima. Y vemos ahí un momento icónico en el que literalmente la doctora Lynn le quiere hacer una especie de cirugía cerebral. Me parece que era, si no me equivoco, para quitar la presión, me parece, ¿no? De una de las partes del cerebro que estaba chocando contra el cráneo y le daba muchos dolores al personaje de Jigsaw, de John Kramer. Sí, Y sí, y vemos poco a poco cómo Amanda va desarrollando una personalidad como de síndrome de Estocolmo, ve a Jigsaw como su salvador, vemos como cierto resquemor hacia Lynn, como ciertos celos, por decirlos de alguna manera, y, eh, y vemos cómo están siendo los últimos momentos de Jigsaw. Mientras tanto, vamos con dos pruebas que para mí son muy impactantes. Una es de la detective Kerry. Estamos viendo que la detective Kerry pues está encerrada en una trampa que se llama el Ángel de la Muerte, me parece que era. sí, Y de nuevo vemos una prueba que no se puede superar. Le piden que coja unas llaves que están en un bote de ácido sulfúrico, las coge, se desbloquea las cadenas, pero al parecer no sucede nada. Y bueno, vemos que esa trampa se activa y de fondo vemos una sombra
que claramente se ve que es Amanda. Entonces ahí empezamos a sospechar de que estas trampas que están amañadas no las está haciendo Jigsaw, las está haciendo Amanda, y eso tendrá importancia más adelante. Pasamos también a esa última prueba o tercera prueba que tiene Jeff, que se llama el potro. A mí esta prueba me impactó muchísimo. No sé a ti, pero ahí vemos a esta persona que es Timothy, que es la persona que por desgracia pues atropelló al hijo de Jeff, y ahí Así es. Jeff tiene esa prueba de perdonarle, pero esta trampa a mí me impactó mucho. No podemos poner prácticamente imágenes, pero bueno, vamos a dejar esta y, y nos podemos imaginar lo que sucede, pero son unas máquinas que bueno, que torsionan cada parte del cuerpo. Un desenlace, por cierto, de esta prueba y de también las anteriores, en las que recordarás que Jeff le dice te perdono, curiosamente al final, pero ya como siempre llegando tarde a la prueba. Sí, yo creo que es lo que nos da más rabia de este personaje de Jeff, que no reacciona, dice que le perdona, pero no parece que no está aprendiendo de este juego, y, y al final acaban muriendo estas víctimas. Y llegando al final, pues parece que Amanda, por alguna razón, no sabemos muy bien por qué en este momento, pero no aguanta más y decide acabar con la doctora. No sabemos muy bien por qué, pero decide acabar con la doctora. Y justo en el momento, pues aparece Jeff, que estaba llegando a esa zona en la que se encuentran todos, y se encuentra con Lynn, que la han disparado. Y Jeff, pues tiene una pistola también, así que por instinto, él también dispara a Amanda, y bueno, llegamos a la parte final de esta película, así tan emocionante, yo creo. Llegamos a esta parte en la que vemos a Jigsaw, que se queda mirando a Amanda y le dice que esta prueba era para ella. Sí, realmente la prueba era para Amanda, como bien dices, y le dijo, de hecho, poco antes de tomar la decisión Amanda de pegarle un tiro a Lynn, le dice que incluso con esa pistola en la mano, quien tiene su vida en las manos es precisamente Lynn. Y era porque Amanda no sabía que Jeff, quien entraba en esa habitación irrumpiendo y disparándole a Amanda, era el marido de Lynn. Entonces, nuevamente, al final, realmente podríamos decir que están las cuatro vidas conectadas, porque aquí no sé si recordarás que a la vez la hija de Jeff está secuestrada y solo Jigsaw sabe dónde está el paradero de su hija. Sí, comentaremos ahora ese culmen final, pero básicamente toda esta película se basa en el perdón, y eso se lo dice así. Eh, entonces, bueno, tenemos a Amanda, que ya ha caído, y tenemos a Lynn, que está moribunda también. Entonces solo nos quedan Jeff y Jigsaw. Y Jigsaw pues le propone esa última prueba de nuevo de perdón. Eh, Le dice que no puede acabar con él, pero no le dice por qué. Y que el juego consiste en perdonarle. Y bueno, vemos esta escena que estamos viendo aquí, en la que Jeff pues le dice que le perdona, pero acto seguido coge esta herramienta y acaba con él. Y aquí tendríamos a Jigsaw, que de nuevo está sonriendo mientras están acabando con él, y por sorpresa saca una cinta que tenía guardada, y de nuevo tenemos esa música que nos está entrando, y vemos ese plot twist de nuevo. Sí, ese momento final en el que vemos cómo realmente el dispositivo que tenía Lynn conectado alrededor del cuello pues estaba conectado a su vez con los aparatos de electrocardiograma, bueno, los aparatos que estaban conectados con
con Jigsaw, de manera que si el corazón de Jigsaw se paraba, el dispositivo que tenía conectado Lin al cuello se activaba y, como podéis imaginar, pues es lo que terminó pasando. Claro, él no lo sabía, solamente le habían dicho que no podía acabar con él, pero no le habían dicho por qué. Y Lin evidentemente estaba demasiado moribunda para avisarle. Intenta hacerlo, pero no puede. Y bueno, al final Lin acaba muriendo. Y vemos que en ese cassette Jigsaw le dice que, como tú decías, su hija está escondida en algún lugar y solo él sabe cómo encontrarla. En mi opinión, un final espectacular, pero creo que aquí tenemos que comentar una cosa que es, no sé si para ti acabaron con Jigsaw demasiado pronto. En mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que sí, que le dieron un final a Jigsaw bastante pronto, pero lo que no nos esperábamos era que poco tiempo después seguiríamos con una cuarta entrega. Eso es, esta saga seguiría sin Jigsaw, aunque, como hemos dicho, acabaron con él tan pronto que tuvieron que rescatarle en las próximas entregas. Ya veremos de qué manera. Y, y con esto, bueno, daríamos por terminado esta era dorada, la era dorada de Jigsaw, esta trilogía espectacular. Para mí las tres películas son muy buenas y bueno, con esto dejaríamos terminada esta trilogía, pero la saga no termina. Vale, pues avanzamos como no podía ser de otra manera, solo un año más tarde. Estamos en el año 2007 y aquí se estrenaría Saw 4, lo que sería el comienzo de la siguiente saga. Y aquí tenemos otra vez pues la misma fórmula, 10 millones de presupuesto y 139. Otra vez pues la fórmula que sigue funcionando. Sí, aquí ya tenemos a Saw sin Jigsaw, entonces no se sabía muy bien cómo iba a continuar. Empieza de manera muy lógica, que es con una autopsia de Jigsaw. Allá vemos que realmente al parecer sí que ya no vamos a tener a Jigsaw más que esta autopsia que vemos, pero tenemos una sorpresa al principio. En este caso, esta película, como veis, no está empezando con una prueba, sino con una autopsia directamente. Vemos que han encontrado durante la autopsia un casete que resulta que se había tragado Jigsaw como seguro. Y en ese casete menciona a un personaje nuevo que va a ser el centro de este segundo bloque de Saw, que se llama Hoffman. Y en ese casete, pues bueno, le dice que no ha acabado, que el juego no ha acabado. Y no lo entendemos muy bien, no entendemos muy bien por qué dice eso, no sabemos quién es esta persona, vemos que es un detective, pero no sabemos nada más de él. Y aquí ya empieza un poquitín esta saga, que bueno, empieza a ser un poquitín más complicada, más telenovela, por decirlo de alguna manera, y vemos a este protagonista. Sí, vemos al protagonista, como bien decimos, es Hoffman, aunque realmente digamos, el personaje principal de la cuarta, el que va a disputar las pruebas, es el sargento de la policía Rick, que es una persona que, como viene siendo habitual en la mayoría de detectives que están tras la pista de Jigsaw, como por ejemplo Eric Matthews, es una persona bastante impulsiva sobre todo, que de hecho en uno de los momentos en los que entran en una habitación, él irrumpe y es Hoffman quien le dice que jamás, y esto es muy importante, se puede entrar en una habitación que no esté asegurada y vemos pues, como decimos, un sargento Rigg muy impulsivo. Sí, vamos a ver que la premisa de esta película, el anterior era el perdón y en esta sería dejar que cada persona se salve por sí misma. Vemos, ahora que mencionas a Eric Matthews, vemos que hay unas cámaras que están apuntando a Eric Matthews, que sigue vivo. Después de lo que vimos en las anteriores películas, sigue vivo, está encima de un bloque de hielo. Al lado vemos a Hoffman, no sabemos muy bien qué papel está teniendo Hoffman aquí. Y vemos a otros dos protagonistas que vamos a tener en este segundo bloque. Por un lado tenemos a
la mujer o exmujer de Jigsaw, que se llama Jill, y por otro lado tenemos a otro agente como Hoffman, que se llama Peter Strahm. Vemos a estas dos personas con Hoffman, y bueno, tenemos a una serie de personajes nuevos, trampas nuevas y demás. Sí, el personaje de, como decimos, de Peter Strahm es un agente del FBI y cuando se encuentra con Hoffman lo que dice es que está intentando ir tras la pista del asesinato del agente Kerry. Como bien decimos en las anteriores películas, pues sucumbió a esa prueba del ángel. Sí, tenemos estas pruebas en esta película que le hacen al oficial Riggs. A mí personalmente no me gustan demasiado. Son unas pruebas en las que se supone que el oficial Riggs pues tiene que dejar que cada uno se salve. A veces parece que lo sabe porque le dice a esta pareja que vemos aquí, le dice a la mujer que es ella la que se tiene que salvar. Pero bueno, esta película pues se basa en eso, en dejar que cada uno se salve por sí mismo. Y mientras estamos viendo a Hoffman y a Eric Matthews, pues que están ahí simplemente esperando. Vemos a esta persona de aquí que hemos visto como primera trampa de Saw 4, que le dice al detective y le dice a Eric que, bueno, lo que tienen que hacer es esperar a que este contador que vemos aquí llegue a cero y que ojalá que nadie cruce esa puerta que estamos viendo. Y que además en ese momento creo que se llamaba Ant o Art, el personaje que es quien les avisa, además tiene una pistola, que lo único que tienen que hacer es dejar que el contador llegue a cero y, como bien dices, que nadie entre a esa habitación porque las trampas están conectadas. Es decir, el detective Eric Matthews está sujetado por una cadena mientras está pisando un bloque de hielo que se va derritiendo y que va a hacer que si se derrite, lógicamente, pues quede ahorcado. Y a la vez el detective Hoffman está sentado en una silla sobre un charco de agua que está conectado a la corriente, está electrificado. Sí, y bueno, vemos viendo que se va desarrollando esta película, nos van poniendo flashbacks, nos van poniendo la historia de Jill para que vayamos conociendo a Jill. Vemos que Jill, bueno, tuvo un aborto por una persona que se llama Cecil, que es esta persona que vemos aquí, que fue un poco el detonante de lo que le sucedió, de por qué John Kramer se volvió Jigsaw. Y bueno, esta película la usan un poquitín para contar historias de Jigsaw de manera retrospectiva. Y bueno, yo creo que no funciona tan bien como la trilogía. Está muy bien, pues, esta parte de conocer a los personajes, pero hay pocas trampas. em, el final para mí no es tan bueno como otros. Bueno, no sé tú qué opinión que tienes así en general sobre esta película. Una película, pues bueno, como bien dices, yo creo que ya era un poco el momento de explicar el por qué Jigsaw estaba haciendo lo que estaba haciendo, porque hasta entonces realmente no sabíamos absolutamente nada sobre los orígenes de Jigsaw ni sobre su pasado. O sea, únicamente tenemos en la segunda entrega que es una persona que está enferma, pero tampoco sabemos muy bien el motivo que le ha llevado a hacer todo lo que está haciendo. Entonces, bueno, es un poco con la misma mecánica de las trampas y etcétera, pues explicar un poco los personajes de dónde vienen, ¿no? Sí, y bueno, al final pues el oficial acaba llegando a tiempo a intentar salvar a los demás y bueno, pues sucede lo que tenía que suceder, que ha roto esas reglas, tenía que dejar que cada uno se salvara y lo único que tenía que hacer era esperar y al final pues vemos este caos enorme al final en el que pues a Eric le pasa esto con los bloques de hielo, os podéis imaginar lo que le sucede después y, y bueno, este oficial acaba disparando a Art pensando pues que es una persona que igual estaba detrás o así, cuando en realidad era otra víctima. Se acaban disparando todos entre sí
y vemos vemos dos plot twists, diría yo, que hay aquí, que uno es referente a Hoffman y otro es referente a en qué momento se está desarrollando esta película. Tenemos dos plot twists mientras de nuevo nos suena la música. Sí, tenemos, como bien dices, el plot twist central de la película es el que quien estaba detrás de todo esto era Hoffman, y vemos que realmente se presupone que su trampa no estaba realmente conectada a la corriente, y en ese momento pues en el que, como bien dices, Rig le dispara a Ant, y Art a la vez deja muy mal herido a Rig, pues Hoffman se levanta, se quita las correas y pues deja encerrado, entendemos que desangrándose y por cierto falleciendo a Rig. Y luego en paralelo vemos cómo Hoffman, abandonando esa habitación, se acerca a la habitación en la que sucedió el final de Saw 3, con los involucrados de Lynn, de John Kramer y de Amanda, y deja encerrado a Peter Strahm, quien había llegado a esa habitación y a la vez había también disparado a Jeff. Entonces, como bien dices, pues esa doble conexión. Sí, vemos este culmen que nos deja un poquitín con ganas de más. Después de este desarrollo creo que no ha sido muy bueno. Tenemos este final en el que se nos revela que efectivamente Saw 3 y Saw 4 ocurren al mismo tiempo y bueno, Hoffman se sale con la suya, al parecer. Y la 5 que la tendríamos prácticamente seguida también, al año siguiente. Sí, al año siguiente, en el año 2008, tendríamos Saw 5. Ahora ya el señor Darren Bousman pues no dirige y llegamos a un señor que se llama David Hackel, que ni idea la verdad. Y otra vez 10 millones, aquí ya sí que repetimos presupuesto, y 118 millones. Yo creo que Saw 5 es la primera película de la franquicia en la que ya aquí claramente vemos un estancamiento del presupuesto e incluso de la recaudación, incluso un bajón. Sí, yo creo que esta película es igual de este bloque de Hoffman o de todas las películas hasta ahora, para mí es la más floja con diferencia. Empieza de nuevo con una trampa que de nuevo también no se puede sobrevivir. Y hablamos del péndulo. Me gusta como trampa, pero bueno, vemos que esta persona hace lo que le mandan, que es machacarse las manos, básicamente. Dice que lo ha conseguido, pero el péndulo acaba cayendo y aquí ya estamos pensando en quién está haciendo esta prueba, porque Amanda no debería ser. Más tarde veremos que esta trampa la desarrolló Hoffman, que va a ser el nuevo puzzle, por lo que estamos viendo. Sí, ahora y aquí es, digamos, la primera película en la que Jigsaw es ya de forma oficial Hoffman. Y luego también tenemos en la quinta entrega una prueba para el propio Peter Strahm, ¿verdad? Que es el detective que va detrás de Hoffman, y hablamos de la prueba del cubo, el cubo de agua. Eso es. Vemos cómo terminó en la anterior película y aquí pues le han puesto a prueba. Es de nuevo, también una prueba que no se puede sobrevivir porque es un cubo que se va llenando de agua. No hay manera de escapar, pero por suerte, pues resulta que Peter tenía un bolígrafo en su bolsillo. A Jigsaw se le olvidó revisar los bolsillos, por lo que parece. Entonces se hace una traquetomía y consigue escapar bajo la sorpresa de Hoffman, que se queda mirándole, diciendo a la policía que nadie ha sobrevivido, pero consigue salvar a la niña, la hija de Jeff, que veíamos en Saw 3, cerrando un poco esa parte argumental que nos faltaba. Pero estamos viendo por un lado la prueba del péndulo, que no se puede superar. Estamos viendo también la prueba de Peter Strahm, que no se puede superar. Y finalmente consigue hacerlo por suerte. Como curiosidad, el agua que vemos aquí en esta foto es de verdad, es decir, tiene la cabeza bajo el agua, evidentemente. Ujú. Hay medidas de seguridad, tenía equipo especializado alrededor, pero tuvo que aguantar la respiración durante estos segundos que vemos aquí con el cubo hasta arriba de agua. En esta película tenemos dos cosas a destacar. Por un lado, un duelo que va a empezar, un duelo de detectives, que es Hoffman contra Strahm, que Strahm es la persona que más está sospechando de Hoffman porque le pregunta cómo pudo escapar de ahí.
cómo salió de esa trampa. Hoffman da excusas aparentemente baratas y Strahm no se lo cree. Y luego por otro lado tenemos el juego en sí. En el juego vemos a 5 personas que, que tienen una serie de habitaciones por delante y en mi opinión pruebas muy flojas a partir de aquí. Pero bueno, no sé, en general, ¿qué tienes así de opinión sobre esta película, sobre este duelo? A mí el duelo personalmente me encanta, el duelo de detectives. Las pruebas no tanto, ahora las comentaremos un poco por encima. Vemos un poquitín la historia de Hoffman también, de cómo llegó ahí. Pero, ¿qué opinión tienes tú sobre esta película? Yo creo que ya es la primera, la quinta entrega ya, que es la primera que está un poco ya bastante estancada. Al final es lo que tú dices, es como un juego de detectives en la que, pues eso, el típico juego del gato y el ratón, de un detective que persigue a otro. Y esa parte sí que me parece interesante, la parte en la que, por ejemplo, uno de los, no sé si es un capitán o algo así de policía, el rubio, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que habla con Peter y el Peter está como muy obsesionado, entonces el otro le dice que como que se relaje un poco y tal. Entonces esa parte como detectivesca y tal está bien, pero lo que es la prueba central me parece sin duda la más floja, por lo menos de las que yo he visto, ¿no? El juego central con los 5 personajes me parece muy forzado y que, bueno, tenían que seguir la mecánica de Shaw y explicar pues el desenlace de Hoffman, ¿no? O seguir un poco con la trama de Hoffman y tenían que hacerlo de esa manera. Sí, tenemos, bueno, vamos a explicar también los motivos que tenemos bajo estos personajes. Hemos mencionado los anteriores, una es la de dejar que se salven cada uno, otra es el perdón, otra la que teníamos de colaborar para obtener los números de la caja fuerte. En este caso tenemos motivos para Peter y motivos para los demás, aunque no lo sabremos hasta casi el final. A Peter Strahm le dicen varias veces, lo dice Hoffman sobre todo, le dice que no se obsesione, que lo deje un poco estar. Es decir, Hoffman lo que quiere es que Peter Strahm no le persiga, básicamente. Ujú. Y luego tenemos a estas 5 personas que vamos a ver eh, que para superar estas pruebas compiten entre ellos, pero a lo mejor no es lo que tienen que hacer. Vemos esta primera prueba en la que están sujetos por unos cables de acero, intentan conseguir las llaves, se compiten entre ellos a ver quién llega antes a esas cajas, porque cuando uno tira hacia adelante, los demás tiran hacia atrás. Bueno, para mí estas pruebas no me gustan nada. Podemos, yo creo que resumirlas. Tenemos esta que hemos mencionado de los cables, tenemos esta de los túneles. Para mí, esta de los túneles en la que vemos estas jarras arriba con llaves, me parece probablemente la peor prueba de Saw, de toda la saga, porque lo que hacen en esta prueba es con unos palos romper jarras, conseguir llaves y cerrarse los túneles. El que se quede fuera de los túneles, pues es el que no sobrevive. A mí esta prueba me parece horrorosa. Siguiendo con la siguiente, es la de la bañera electrificada. También me parece horrorosa. Lo que tienen que hacer es compartir electricidad para superarlo. Pero es una carga de alta tensión. Aquí ya estamos viendo que lo que están haciendo no es lo correcto, porque están usando a una sola persona, pues lo que quieren para esa carga. Y ya por último tenemos esta última prueba en la que tienen que soltar 5 litros de sangre. Y aquí es cuando ya se dan cuenta de que lo que tenían que hacer durante estas pruebas era colaborar. Es decir, en la primera prueba tenían que ir uno a uno a por las llaves y les daba tiempo. En la segunda prueba, esta que vemos aquí, pues como veis, en los túneles había espacio de sobra para todos. En la tercera tenían que compartir la carga eléctrica entre todos, entonces era menos tensión. Y en esta última, pues evidentemente no es lo mismo 5 litros entre dos personas, entre estas dos personas que vemos aquí, que 5 litros entre 5 personas que hubieran sobrevivido sin problemas. Eh, estas pruebas acaban en nada, no tienen conexión con los personajes principales, pero bueno, ahí están. Y luego volviendo ya a Hoffman, vemos un poquitín sus orígenes como Jigsaw, porque volviendo atrás al péndulo, resulta que el péndulo
lo había hecho Hoffman. Era su primera prueba, digamos, que hizo. Y lo hizo imitando a Jigsaw. Es decir, Hoffman lo que quería era acabar con quien le interesara. En este caso, pues era esta persona que era reincidente, no aprendía nada, no se rehabilitó. Entonces, pues Hoffman decidió acabar con él y se le ocurrió imitar a Jigsaw, porque como Jigsaw era famoso, decía, bueno, nadie me perseguirá, pensarán que es Jigsaw. Pero Jigsaw se da cuenta y le acaba secuestrando. Entonces, bueno, le tenemos aquí secuestrado, aparece Jigsaw y le da una oportunidad. Le dice, ¿quieres que la gente aprenda de sus errores? Yo te enseñaré. Y él, pues, yo creo que un poco forzosamente acepta, porque como veis tiene la escopeta ahí apuntando a su cabeza, entonces no tiene mucha elección. Y Hoffman acepta ser el nuevo Jigsaw y seguir sus reglas, aunque ya hemos visto que luego le costaba que esas pruebas fuesen justas y pudiesen escapar. Entonces, bueno, tenemos esta película que se va desarrollando y yo creo que podemos saltar a la parte final directamente, ¿no? En la que vemos a los dos detectives que se encuentran por fin. Y la parte final, que yo creo que de la quinta película lo más salvable y de hecho uno de los giros, curiosamente, para una película en general floja, para mí es uno de los plot twists que más recuerdo y más me gustó. El de la quinta película es en ese momento en el que el detective Peter Strahm entra en una habitación en la que ve en el centro de la habitación un ataúd vertical con abierto y que tiene en el fondo una serie de cristales rotos. Y en ese momento hay una grabación en la que dice que la única posibilidad de salvarse es entrando en esa ataúd. Como es lógico, Peter hace caso omiso y se esconde. Vemos al rato cómo entra Hoffman a esa misma habitación. Si no me equivoco, también creo que acciona una grabadora y en ese momento es cuando se da la vuelta y forcejea con Peter Strahm. Acaba golpeándolo, resulta que le introduce dentro del ataúd, le cierra y parece que ahí tenemos el culmen de la película con un Peter Strahm diciendo aquella famosa línea de te tengo, hijo de puta. Y parece ser que en ese momento ya todo ha terminado, pero entonces es ese momento en el que Hoffman le indica que accione la grabadora y ese inicio de la grabadora me acuerdo que empieza diciendo o si no lo haces, esta habitación será tu tumba y mi legado será el suyo. Ahí Eso vemos es. cómo... Sí, ahí vemos, bueno, pues que Hoffman eh, le dijo la verdad y era Peter el que interrumpió ese cassette antes de tiempo y debía haber seguido esas reglas. En este caso, pues Hoffman le dio una oportunidad y él no la tomó. Entonces, bueno, vemos el final de Peter Strahan, vemos como de nuevo Hoffman se sale con la suya, aunque ya veremos en las siguientes lo que le pasa. Pero bueno, una quinta película, en mi opinión, muy, muy flojita, aunque al año siguiente tendríamos, bueno, yo creo que una especie de redención. Sí, al año siguiente, en el año 2009, tendríamos la entrega, la sexta entrega de Saw 6 y ahora ya sí que fue, la verdad es que para lo y buena película que creo que fue, por lo menos superior en mi opinión a la quinta, un bajón de presupuesto increíble porque fueron 11 millones de recaudación, 11 millones de presupuesto y aquí ya 70 millones, casi la mitad del anterior, o sea, batacazo tremendo de Saw 6. Sí, por desgracia, para mí muy buena película y lo comentaremos más adelante, pero fue un batacazo y tuvo varios motivos para ello. Esta película intentó un poco volver a las películas anteriores, eh, pero bueno, por desgracia, intentó hacerlo bien, en mi opinión lo hizo bien y no salió bien. En esta película, bueno, tenemos este inicio eh, que bueno, se puede llamar en la trampa del sacrificio de carne, ¿no? Tenemos a estas dos personas eh, que, bueno, esta prueba a mí me parece muy, muy fuerte y comentaremos lo que causó esta escena también más adelante, pero tenemos a estas dos personas que son Eddie y Simone, o Simón, que son prestamistas usureros.
y vemos que lo que tienen que hacer es sacrificar su propia carne, ¿no? Para ganar. La persona que más carne eche, pues es la persona que gana. En principio, Eddie, que es este hombre, pues por lógica es la persona que debería ganar y de hecho empieza ganando, empieza a, bueno, cortarse varias partes de su tripa y vemos a Simone que toma una decisión, bueno, que asusta. Y vemos esta parte que tenemos que censurarla, pero bueno, se acaba amputando el brazo y acaba ganando. Y pues, este personaje, por cierto, volverá más adelante también. Pero, pero bueno, esta película empieza muy fuerte, ¿eh? Sí, con ese inicio yo creo que aquí querían darle una vuelta a la película tras una quinta entrega que era bastante detectivesca con una prueba al más puro estilo Gore Saw, la carne total y que además destacar que la actriz que interpreta el papel de Simone en esta película, por lo que estoy viendo aquí, Tanedra Howard se llama, literalmente consiguió el papel porque se apuntó queriendo participar a propósito en la franquicia Saw y de hecho por lo que estoy viendo aquí se le conoce también por participar en la primera temporada de un reality show que se llama Scream Queens. O sea que bueno, curioso cómo llegó esta actriz a este papel. Sí, desde luego, Screams hace unos Screams espectaculares. Esta escena es muy dura, la verdad. Comentaremos, ya te digo, comentaremos después lo que pudo causar esta escena, porque vamos a hablar de censura también que sufrió esta franquicia. Pero bueno, ahora volviendo un poquitín al argumento principal, tenemos a esta persona que se llama William. William, bueno, es un directivo que lleva una empresa de seguros, médicos y demás. Y bueno, vemos que es una persona fría, es una persona calculadora, es una persona que dice que usa una fórmula matemática para decidir si concede esos seguros o no. Y vemos a este equipo, a estos compañeros que, bueno, trabajan un poquitín intentando que esos seguros pues no salgan adelante buscando la letra pequeña, ¿no? Como quien dice. Entonces vemos a estos personajes que son personajes pues que causan mucho rechazo porque lo que hacen es jugar con la vida de la gente, incluso juegan con la vida de Jigsaw, como vemos en esta foto, ¿no? En la que se reúne con Jigsaw y le dice que tiene que rechazar un tratamiento que Jigsaw le ha propuesto. Es un tratamiento experimental, pero le dicen que no, que por estadística no va a salir adelante, con lo cual se lo rechazan. Y tenemos entonces a William, que es el protagonista de estas pruebas que tenemos aquí. No son muchas pruebas, la verdad, son pruebas cortitas, pero yo creo que está como película, como estética, está muy bien esta película. No sé si tú la viste en su día, qué opinión tienes así en general. Yo creo que esta película a mí me gustó mucho, pero sí que tuvo esa desgracia taquillera. Y como bien hemos dicho, es la primera que tiene un bajón importante en la recaudación. A mí la verdad es que tengo alguna laguna de la sexta, pero creo que me pareció un poco superior a la quinta, pero las pruebas en sí tampoco las vi tan interesantes. Recuerdo, por ejemplo, ya nos aparecerá en el vídeo la famosa prueba del carrusel, que me parece, pues la verdad es que bastante simple. Sí, es muy simple, aunque también tiene mucho impacto, no por lo que sucede, porque al final son escopetazos, no nada más, pero, pero bueno, por lo que implica con respecto a estos personajes, tenemos poquitas pruebas, como dices, hemos mencionado la primera, que es probablemente la más sangrienta. Tenemos esta primera prueba en la que pues William está encerrado con Hank, que es un conserje, y este juego consiste en aguantar la respiración. Hank es una persona fumadora, eh, pero tiene problemas de corazón, entonces, según la lógica de William, y esto lo van a usar durante toda la película, pues Hank no tiene oportunidad de salvarse.
Y evidentemente pues gana William porque está en mejor estado de salud. Y luego pues casi por último, como bien mencionas, tenemos el carrusel. Vemos en este carrusel a sus empleados, los que hemos mencionado antes, que juegan con las estadísticas y Jigsaw le dice que solo puede salvar a 2 personas y tiene que decidir cuáles debe salvar. Ahí empiezan a discutir. Me gusta mucho esta parte, solamente por cómo actúan estos empleados, estos actores. Yo creo que lo hacen muy bien porque intentan justificar sus vidas. Dicen, yo he sido el mejor empleado, yo estoy embarazada, que puede ser mentira. El otro le dice que es mentira, que no está embarazada. Entonces, bueno, juegan un poquito con la psique de William, que vemos que lo está pasando muy mal, pero tiene que tomar una decisión. Al final, casi que no quiere ni mirar y acaba salvando pues a estas 2 personas nada más. Por simple estadística, pues ha tomado esa decisión. Y bueno, esa sería la última prueba de las que vemos que tiene que hacer William. Y mientras tanto, pues vamos teniendo varios flashbacks que explican un poquitín historias de Hoffman, de Amanda, de Lynn. Van un poquitín intercalándose con estas pruebas. Bueno, a destacar, pues que resulta que a Jill le dieron una caja con instrucciones, que es lo que heredó de Jigsaw o de John Kramer, con instrucciones de lo que tiene que hacer. Y aquí nos vamos enterando que resulta que Hoffman había extorsionado a Amanda durante el desarrollo de la segunda película para que matara a Lynn. Y por eso en esa segunda película Amanda estaba actuando tan extraño y acaba tomando esa decisión de disparar a Lynn. Esto es algo que mucha gente no se dio cuenta porque tienes que acordarte bien de las anteriores y vamos ya por la sexta. Pero Hoffman había extorsionado a Amanda y os preguntaréis ¿y por qué extorsionó a Amanda? Resulta que Amanda era la exnovia de Cecil que habíamos mencionado antes, era la persona que acabó con el hijo de Jigsaw, con el embarazo de Jill. Como vemos aquí, resulta que Amanda era su pareja y los dos eran drogadictos. Amanda fue la persona que le dijo o que le propuso y le presionó para realizar ese robo. Por lo tanto, realmente Amanda es la persona que ha causado todo esto. Amanda hizo que Jill perdiera a Gideon, que es el nombre que quería ponerle Jigsaw al bebé, y a partir de ahí pues empezó toda esta locura. Flashback muy importante, pero que mucha gente omitió y causó todo el desarrollo de esta saga. La verdad es que es un flashback que te van poniendo durante el desarrollo de la película poco a poco, pero es muy importante. No sé si conocías ese dato de cómo, La verdad cómo es que se no. causó Amanda todo este problema. Brevemente, sí que es verdad que vemos que Amanda lee una carta que muestro por aquí, pero no sabemos nada más. Es decir, tenían esto pensado, aun cambiando de director, tenían esto pensado desde hace bastante tiempo. Y, y bueno, y vamos llegando al final de esta película. Tenemos por un lado a Jill siguiendo esas instrucciones de Hoffman. ¿Y qué es lo que hace? Jill acaba secuestrando a Hoffman y le mete nuestra famosa trampa para osos inversa. Otra vez el regreso de la trampa. Eso es, estamos viendo aquí a Hoffman, le han puesto la trampa para osos que todavía no hemos visto en acción y parece que Hoffman no puede salir de ahí, ¿verdad? Como estamos viendo, no puede salir de ahí. Y bueno, vemos a Hoffman haciendo algo espectacular, que es, primero, se rompe las muñecas para soltarse las manos y poder levantarse y improvisa rápidamente una herramienta para que la trampa no se active o no se active del todo, y es que usa estos barrotes que veis aquí para que la trampa se quede a medias y pueda escapar
con mucho dolor, pero consigue sobrevivir. Muy, muy interesante, la verdad. Y luego vemos, volviendo ya a William, que llega a la parte final de la prueba, en la que veíamos, por un lado, desde el principio de la película, por cierto, veíamos a una mujer en un lado y a una mujer y a su hijo por otro lado. No sabíamos nada de ellos, pensábamos que igual eran familia. Y bueno, aquí tenemos el plot twist de esta película, aparte de esa parte de Hoffman que hemos visto, que es que esa mujer con su hijo era familia de este hombre al que William le rechazó ese seguro médico y provocó, por tanto, indirectamente que falleciera. Y en el otro lado tenemos a esta chica que, que bueno, resulta que es su hermana. Pero el motivo por el que se activa esa trampa es simplemente por tiempo. El motivo sería... hay una cuenta atrás que vamos viendo durante la película y la Mm. mujer, eh, que es Tara, no sabe muy bien qué tiene que hacer. Entonces esperan a que pase el tiempo, que es más o menos coincide cuando llega William, y entonces se activa ese último casete. Que lo que le dice a Tara y a Brent, que es el hijo, es que esta persona, pues como hemos mencionado, es la persona que le negó el seguro a su marido y Ujú. ella puede tomar una decisión. Igual que William tomó una decisión, ella puede tomar una decisión si quiere acabar con su vida o no. Con esta palanca que vemos aquí, se queda dudando y al final dice que no puede matar a una persona, ya sea culpable o no. Ahí, bueno, depende del contexto que quiera poner cada uno. Pero vemos a Brent enfadado que activa la palanca y decide acabar con la vida de William. Una muerte también mm, muy, vamos, no voy a decir sangrienta, pero porque estamos hablando de ácido, pero se le llena el cuerpo de ácido, os podéis imaginar cómo queda. Y así terminaría esta película, que como hemos mencionado fue un fracaso por varios motivos, entre ellos uno muy importante que salió a la vez que Paranormal Activity. Entonces, sí, evidentemente la atención fue a Paranormal Activity, y esta pues se quedó como anticuada, por decirlo de alguna manera. No tuvo ese éxito, la saga pues ya quedó pues medio abandonada. Y luego en España tuvimos un caso muy curioso, que es que esta película fue no solo censurada, sino prácticamente prohibida en España. Esta película se iba a estrenar en el cine y un día antes, pues el gobierno decidió calificarla como película X, es decir, ponerla al nivel de estas que estáis viendo aquí. Y Tremendo. evidentemente, eh, con una película X, categoría X, solo puede ser estrenada en cines de esa categoría que apenas existen en España. Entonces, esta película no se llegó a estrenar en los cines de España hasta un año después y con censura. Esta película tiene varias escenas censuradas, sobre todo la primera que hemos mencionado, en la que pues se tiene que cortar ese brazo. Para mí, película muy buena, la verdad, una pena ese fracaso que tuvo en taquilla, pero bueno, realmente no afectó a, a este ritmo de películas que llevamos, porque pasaríamos ya a la siguiente y última película de este bloque. Vale, pues pasamos entonces a la siguiente película, la que sería ya la última de la, vamos a decir, franquicia original, y hablamos de Saw 3D, que primero se denominó Saw 7, pero oficialmente sería Saw 3D The Final Chapter, o el capítulo final, como decimos, año 2010, 17 millones y 136 millones de recaudación. O sea que volvemos un poquito, John, al nivel de las primeras entregas, ¿verdad? Un subidón otra vez importante. Pues sí, tenemos esta película
bueno, tuvo el sobrenombre de Saw 3D, como dices, porque salió en pleno apogeo del 3D, con películas como Avatar en 2009, y este efecto 3D lo intentan vender mucho durante toda la película. Esta película, también el otro sobrenombre que tiene, el último capítulo, ¿no? Se entiende que debería ser la última, y más o menos sí es la última película de esta saga principal. Tenemos el final de personajes como Hoffman y tenemos personajes que regresan después de muchos años. Tenemos a Gordon, al doctor Gordon de la primera película, que nos aparece aquí y esta historia, este argumento, pues se basa en esta persona que se llama Bobby, que estamos viendo que tiene una reunión. Hay una reunión con otras víctimas de Saw. Y lo que está haciendo Bobby pues es intentar animar a esas víctimas diciendo que él también sobrevivió, mostrando estas cicatrices que vemos aquí. Y, y bueno, aquí es cuando nos aparece Gordon aplaudiendo irónicamente, no sabemos muy bien por qué, pero aplaudiendo irónicamente a Bobby, diciendo que está encantado de estar en este DVD promocional. Aquí ya empiezan sospechas de quién es Bobby, esto que está diciendo es verdad, por qué está con un libro en venta, por qué está preparando un DVD para vender. Entonces, bueno, vemos que aquí hay algo se cuece con Bobby, que no es una persona de trigo limpio. Tenemos al principio de esta película una trampa que sí es un poquitín conocida, es una trampa hecha en la calle, la única trampa que vemos que se ha hecho al público, digamos. Tenemos a Público. estas tres personas que están en un escaparate con una sierra que se puede dirigir hacia varios lados. Básicamente son dos hombres eh, que están siendo engañados por esta chica y tienen que pelearse entre ellos para conseguir a la dama, como quien dice, y al final pues deciden que no tienen que matarse entre ellos y ya que tienen que elegir, pues eligen acabar con esa chica que acabó con que les engañó, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese juego como primer juego y tenemos esta historia de Bobby. Bobby intenta salvar a las diferentes personas que vemos por aquí. Tenemos a esta persona que se llama Nina, que es la publicista. Entonces, bueno, Jigsaw lo que hace es intentar que todos los colaboradores, los que están jugando con este tema de la publicidad, pues que jueguen a un juego. En este caso tenemos a la publicista con una prueba bastante dolorosa, que es la del anzuelo que está en el estómago y tiene que sacarle el anzuelo hasta afuera, sin que Nina grite. Os podéis imaginar cómo acaba esta prueba. Eh, tenemos esta prueba que me parece absurda, que es el abogado, que tiene los ojos vendados y tiene que pasar por unas vigas. Esta prueba a mí me parece imposible y evidentemente pues no acaba muy bien. Tenemos también a la prueba de los dientes. En este caso pues tiene que descubrir un código que está en sus dientes. Decide arrancarse su propio diente para ver ese código. Una prueba muy grotesca, pero bueno. Tenemos como última prueba la prueba de los pectorales. Estamos volviendo aquí al principio, donde Bobby anunciaba que tenía cicatrices de una prueba. Y esa prueba es la que tiene que enfrentarse ahora de verdad, porque aquí tendríamos ese más pequeño plot twist, aunque yo creo que todos lo sospechábamos de que se estaba inventando todo. Hacía todo para vender su libro, vender su DVD y Gordon le había cazado. Por otro lado, tenemos algunas pruebas secundarias. Tenemos una prueba que creo que te gustó mucho, que es la del garaje, la trampa del racismo, como le llamo yo. Y la famosa trampa del coche que estaba conectado a la vez con varios personajes, no sé si no recuerdo mal,
un personaje estaba atrapado, digamos, debajo del coche en la superficie, de manera que si el coche arrancaba le atropellaría. Otra persona también estaba en un muro, también había otra persona atada, me parece que a una cadena. Y como curiosidad de decir que la persona que estaba al volante en ese momento en el coche, que tenía que despegar su espalda, que la tenía atada, me parece, con pegamento, con algún tipo de sustancia, era nada más y nada menos que Chester Bennington de Linkin Park. ¿Cómo acaba Chester Bennington de Linkin Park? En Saw. Eso es, tenemos a Linkin Park ahí. Muchos no nos dimos cuenta en su día, pero ahí lo tenéis, ese detalle. Y luego tenemos una curiosidad, aunque negativa, sobre esta película, que dado que se hizo en 3D, tuvieron que hacer un pequeño ajuste con la imagen, y es que todos estos escenarios fueron iluminados mucho más de lo normal para que las cámaras 3D grabaran correctamente. Y al hacer el máster, pues en versión 2D, ¿qué es lo que sucede? Esto que veis aquí. ¿Veis esta sangre? Por llamarlo de alguna manera, más que sangre es chicle. Y bueno, finalmente pues tenemos toda la parte final. Tenemos a Bobby haciendo esa prueba y tenemos el final de Hoffman y tenemos el final de Jill. No queremos spoilearlo porque es un momento muy espectacular que tenéis que verlo si no lo habéis visto, y si lo habéis visto ya sabéis el gran plot twist que tenemos ahí al final con Gordon y ese destino que tienen Hoffman y Jill con esa última gran prueba a la que se someten los dos. Tenemos este final espectacular, ya os digo, no os lo voy a spoilear porque es un final enorme, muy bueno, y si no habéis visto esta película tenéis que verla porque es el final de esta saga. Muy bien, pues nada, para los que hayáis llegado hasta aquí, en primer lugar, muchísimas gracias por haber aguantado tanto tiempo, y después de haber hecho un repaso a toda la saga principal de películas, vamos a ver un poquito cómo está a nivel de formato físico el tema de los packs o de colecciones que haya sobre esta saga. Lo primero que quiero decir es que para los que en general que queráis, porque sois muchos los que nos veis tanto desde España como desde países de América Latina y queréis, os interesan películas en español, latino, castellano, para los que lo queráis así, yo como lo recomiendo sin duda es hacerlo de manera suelta, es decir, comprar las películas o tener las películas de manera independiente sueltas. ¿Por qué? Porque es prácticamente la única manera que os aseguráis de que todas y cada una de las películas tengan idioma español. Si queréis packs, pues tenéis varias alternativas y va a depender todo de dónde viváis, es decir, a qué región estéis sujetos, si es a la A de América o a la B europea, para poder tener posibilidades. Yo sí que me gustaría enseñar, en primer lugar, el único pack que yo tengo a día de hoy, que es este, ¿vale? Es el denominado Saw The Legacy Collection, y este es un pack del Reino Unido, ¿de acuerdo? Por lo tanto es región B, es decir, para los que, como yo, como tú y yo, vivamos en España o en algún país europeo y estemos sujetos a la región B, este pack nos sirve. ¿Qué nos incluye este pack? Bien, nos incluyen 8 películas, las 7 principales, y además se incluye Jigsaw. Faltaría únicamente Espiral y Saw X. Por lo tanto, 8 películas, región B. Idiomas que tenemos aquí, únicamente inglés, no hay más idiomas que el inglés. Subtítulos, tenemos inglés en todas ellas, y además en 2 películas tenemos español. Tenemos español en Saw 4, efectivamente, y en Jigsaw, ¿de acuerdo? Solamente en Saw 4 y en Jigsaw subtítulos en español, y en el resto subtítulos en inglés, y como idioma, como digo, únicamente inglés. Si para vosotros el tema del idioma no es un problema o no os importa, creo que es un pack que está bastante bien. Como digo, a falta de Espiral y de Saw X. Saw The Legacy Collection región B. Bien, tenemos más packs que yo no tengo ahora mismo, pero rápidamente.
Principalmente destacaría dos. Uno, que lo veremos por aquí, es una caja blanca sobre un fondo con sangre con dos sierras cruzadas. Es el denominado Saw 10 Film Collection, una colección de 10. Es la colección completa, incluye las 7 películas principales, más Jigsaw, más Espiral y más Saw X, es decir, toda la saga. Bien, este pack lo tenéis disponible en dos regiones. Lo tenéis disponible en región A de América y lo tenéis disponible también para la región B, pero ojo, edición de Alemania. Bien, cosas a destacar. Si os hacéis con esta caja blanca, como he comentado, en la edición de América tenemos, si no me equivoco, idioma inglés, por supuesto, en todas ellas. Ninguna incluye, creo, idioma español, pero tenemos todas las películas con subtítulos en español, cosa importante. Por contra, si queremos esta colección completa, esta caja blanca, y estamos en un país europeo, por ejemplo España, no podemos, salvo que tengamos un reproductor multizona, comprar este pack. Tendríamos que irnos a la edición alemana, que sí es región B. El problema es que perdemos los subtítulos, ya no solo en español, sino también en inglés, porque la edición alemana de esta caja, que podríamos, como digo, reproducirla en un país europeo con un reproductor región B, el problema que tiene es que solamente hay subtítulos en alemán, ni siquiera inglés, y todos los idiomas que hay son en inglés. Por tanto, ahí tenéis que valorar qué es lo que preferís. Aquí, pues un pack muy cómodo, sí que es verdad que faltan dos películas, pero las principales la tenéis, y por lo menos región B. Ahora, ¿que queréis sí o sí todas las películas? Pues ahí por desgracia tenéis que iros sí o sí al Saw 10 Film Collection de la caja blanca. Existe una alternativa intermedia que es un pack que, si no me equivoco, es únicamente región A, por lo tanto solo para América, o para gente que tenga reproductores multizona, por supuesto, que es la denominada, como lo veréis también por aquí, Saw 7 Film Collection. Es como esto, pero le falta Jigsaw. Son solo las 7 primeras. Ventaja, muy buen precio, porque hace poco lo vi en Amazon Estados Unidos a, me parece que 24 euros, si lo importabais a España. Me parece genial para tener 7 películas. El problema, región A. Por lo tanto, lo dicho, ya sé que es un lío de regiones, de subtítulos y de idiomas, pero todo depende, como digo, de qué queráis, una región u otra, unos idiomas u otros, y unas películas u otras. Pero en términos generales, ya digo, si las queréis todas con español, lo siento, pero tienen que ser sueltas. Ahí, por desgracia, no podemos hacer nada más. Ah, y por cierto, importante, que se me estaba olvidando, tema de extras o de material adicional. Respecto a este pack, muchísimo material adicional, muchísimo contenido extra. No he repasado todo lo que trae cada uno de los discos, ¿vale? Por cierto, aquí tenéis para que veáis un poco cómo viene el pack. Lo bueno es que para cada película tenemos un disco, ¿vale? Un disco por película, cosa que se agradece y cosa que no tenemos en la famosa cajita blanca, ya os lo indico. Y esto, como digo, lo bueno que tiene es que es una película, un Blu-ray, una película, un Blu-ray, y eso me parece genial porque tenemos toda la información, pues, de manera bastante limpia y sin comprimir. Lo que os estaba diciendo, tema de extras, todos los discos traen extras, y yo destacaría, por curiosidad, ya que al principio del vídeo hemos estado hablando del famoso Saw 0.5, que sirvió un poco como antesala de la primera película, pues os diré que Saw 1, es decir, este Blu-ray, tiene 5 o 6 contenidos extras, me parece, eran 2 audiocomentarios, un par de cositas más, y tiene el famoso Saw 0.5, por tanto, muy recomendable. El resto, la verdad es que no he tenido ocasión de poder ver qué material extra tiene, pero me imagino que tendrá cositas muy interesantes. Por cierto, los 2 audiocomentarios que tienen, uno de ellos es de James Wan, el director, de Leigh Whannell, del guionista o Adam, y de el señor Lawrence Gordon,
y el segundo es un audiocomentario de los productores. Por tanto, ya digo, en general, mucho material extra en este pack de Saw The Legacy Collection. Muy bien, pues una edición genial. Ya os digo, para los que coleccionéis en físico, tenéis esas opciones. Eh, en digital ya sabéis dónde las podéis encontrar. Ahora están más complicadas de encontrar. Antes estaban en Amazon Prime Video, ahora solo hay algunas. Ahora está Lionsgate haciendo las suyas con su propia suscripción también. Entonces, bueno, si podéis haceros con las ediciones físicas, yo creo que muy recomendable. Hablabas de los spin-offs. Vamos a mencionarlos brevemente porque tenemos 3 spin-offs y algunas cosillas más. Tenemos por un lado Jigsaw, que salió 7 años más tarde. Salió en 2017, fue una especie de reboot con otros personajes. Sí vemos un pequeño cameo de Tobin Bell haciendo de Jigsaw. La verdad es que poco a destacar de esta. Tenemos unas trampas que se hacen mucho fuera de escena. Tenemos otros personajes, nos cuelan, por decirlo de alguna manera, a este personaje que es Logan, que resulta que había hecho una prueba con, con Jigsaw y fue su primer aprendiz. Nos lo intentan colar ahí, no sé si contará como canon, supongo, pero la verdad es que esta película creo que pasó sin pena ni gloria, aunque al menos, bueno, sí que se desarrollaba en el mismo mundo y tenemos ese pequeño cameo de Jigsaw por aquí, pero poco más a destacar. Después, 4 años después, tenemos Spiral, el libro de Saw, en 2021. Esta película sí que he hecho por tierra todo lo anterior. Ya no tenemos a Billy, tenemos esta cosa de aquí. Tenemos a Chris Rock, que si no suena es este, y que bueno, quiso protagonizar o quiso participar en esta franquicia y le pusieron como protagonista haciendo del detective C.T. Banks. La verdad es que una película muy olvidable, en mi opinión. No sé si tienes números por ahí, pero me imagino que no recordaría mucho. No, la verdad es que el reboot de Jigsaw de 2017, bueno, 10.104.000, que no está mal para todos los años que pasaron. Parece que la gente cogió, vamos a decir, con ciertas ganas. Pero desde luego Spiral fue un fracaso estrepitoso. 20 millones se gastaron, si no me equivoco es la película de la franquicia con más presupuesto para una recaudación de 40 millones. Sí que es verdad que aquí hay que poner un asterisco y es que se estrenó en 2021, año que ya sabemos todos lo que sucedió con el tema de la pandemia y tal, pero desde luego fracaso estrepitoso de Spiral. Eso es. Además, esta película, antes de que saliera en producción, lo que querían hacer era lo que vimos después. Antes de esta película realmente querían hacer lo que vimos después en 2023, que es Saw 10. En Saw 10 volvemos un poco a los orígenes. Película muy recomendable, la vamos a comentar muy rápidamente, pero tenemos por fin a Tobin Bell de vuelta después de, podemos decir, 13 años, porque lo que salió en Jigsaw apenas fue unos pocos segundos. Y tenemos a John Kramer aquí de vuelta. Esta película se desarrolla entre Saw 1 y Saw 2. Tenemos tanto a John como a Amanda. El argumento de esta película es de que John, que está ya con su enfermedad terminal, eh, va a México porque descubre mediante publicidad y demás y mediante pues gente que decía que se había curado, pues una clínica que se supone que tiene una especie de tratamiento milagroso. Se hace ese tratamiento y evidentemente ese tratamiento milagroso no existe. Esta película básicamente es cómo John se vuelve Jigsaw con esa sed de, podemos decirlo, que de venganza, o se lo tomó personalmente con estas personas y, y bueno, hizo este juego con Amanda, que era pues con esa primera colaboración que hacían cronológicamente hablando. Vemos a Tobin Bell ya bueno, con sus años intentando hacer un papel de hace 20 y a Amanda
también interpretando ese papel. Podemos decir que se nota físicamente, intentan hacer un poco de maquillaje para que no se note tanto, pero bueno, el paso de los años se nota para los actores. Y en general esta película, en mi opinión, muy buena. Si no la habéis visto, dadle una oportunidad. Se encuentra fácilmente en plataformas digitales. Imagino que también salió en físico. Y, y película muy recomendable. Es un poquito distinta a las otras, pero merece la pena verla. Y una película que, por cierto, a nivel de números y brevemente, 13 millones de presupuesto, ¿vale? Aquí sí que es verdad que fueron un poquito más conservadores tras el batacazo de Espiral, pero ojo, 125 millones de recaudación. Prácticamente, John, al nivel de películas como Saw 5 o Saw 7. Ojo. Sí, pues si la veis, además, es lo mismo. Es muy parecida a las primeras porque es un escenario muy pequeñito. De hecho, se desarrolla en este sitio que veis aquí. Y la verdad es que sí tenía pinta de que tenía menos presupuesto, pero casi que encaja mejor porque vuelve a ese tono más sucio, más amarillo de las primeras. Y en general, una película muy recomendable. Sí que con esta película ya termina definitivamente esta saga que hemos visto durante estas prácticamente 10 películas. Y sí que tenemos una mala noticia de que iba a salir Saw 11 y finalmente se canceló. Una pena, pero hay algo en el horizonte, ¿verdad? Sí, parece que hay rumores de que la saga puede reactivarse nuevamente. Además, hace aproximadamente 2 años que Blumhouse adquirió los derechos de Saw. Por lo tanto, ¿cuál será el futuro de la saga Saw? ¿Tendremos finalmente una franquicia, perdón, una entrega número 11? Veremos lo que pasa. Pues sí, oye, esperemos a ver si sale algo. Sí que tiene pinta de que si sale algo será un reboot totalmente desde cero y bueno, con otros personajes y seguramente depende de quién está al mando, podemos tener un buen producto. Así que esperaremos a ver si sale algo o a lo mejor para cuando estéis viendo este vídeo ya tenemos algo en el horizonte, algo oficial o ya ha salido algo y quién sabe, ojalá sea un producto bueno si es que sale algo. No sé si a los que nos están escuchando, los que han llegado aquí hasta el final, que por mi parte os lo agradezco mucho habernos escuchado todo este tiempo. Si tienen alguna película preferida, alguna trampa preferida, ¿qué opináis de esta saga? Yo, por mi parte, de mis favoritas han sido la segunda, la tercera y la sexta, sin olvidar la primera, por supuesto, por el impacto que tuvo. Pero bueno, esa sería un poquitín mi opinión sobre esta saga y sobre todo lo que hemos comentado. Sí, mi opinión también muy parecida a la tuya, una saga muy recomendable que salvo alguna entrega que quizás un poco más prescindible, pero lo que decíamos al principio, una saga que creo que de todas las películas, salvo quizás en el spin-off, pero de todas ellas se puede rescatar muchísimo y desde luego muy meritorio y lo que yo más quiero destacar es que en 10 películas, salvo como digo la de Espiral, hayan sacado tanta recaudación y hayan tenido al público tan detrás con unos presupuestos, repito, muy bajos. Eran películas de entre 10 y 15 millones todas ellas y mucho mérito que hayan estirado tantísimo el chicle y se nota con unos guiones muy buenos. Eso es, al final, como dijimos, pues bueno, se convirtió un poco en telenovela, pero la verdad es que si te gusta esta saga, y además esta saga tiene un fandom impresionante detrás, tiene fans que han descubierto miles de detalles que se nos escapan, como por ejemplo este detallito que veis aquí. Esto es la primera película de Saw, en la que vemos a John Kramer que está en un hospital con un boceto. Si os fijáis bien en ese boceto, es la trampa para osos invertida. Y este detallito pasó inadvertido durante toda la primera película y lo descubrieron los fans. La verdad es que tiene un fandom impresionante y lo que os digo, si os gusta esta saga, pues a mí me gustaría saber la opinión de la gente abajo de los comentarios. Si no la habéis visto,
yo os recomiendo darle una oportunidad, al menos la primera trilogía, yo creo que está muy bien. Luego ya si te gusta, quieres ponerte con las demás, pues bueno, se van complicando un poquito, pero la verdad es que son bastante visibles, tienen un poquito de sangre, eso sí, tienes que tener un poquitín de estómago, pero yo creo que son muy interesantes, tienen esos escenarios, esa música, esas cámaras extrañas que van girando y rotando y, y una estética muy, muy suya. Y la verdad es que es una saga que a mí me gustó mucho en su día y me sigue gustando, al menos según la entrega. Me sigue gustando, la verdad. Así que nada, pues muchísimas gracias por tenerme por aquí con bueno, este pequeño debate que hemos tenido, esta pequeña retrospectiva y muchísimas gracias por tenerme por aquí. Nada, pues el agradecimiento es para ti, John, Priet. Muchísimas gracias por haber tenido esta colaboración hablando de esta saga que yo creo que merecía un debate como este, tras creo que un montón de años que tampoco se hablaba en gran medida de esta saga, porque la última entrega es verdad que fue hace un par de años, pero creo que era una saga igual que estaba más quizás en auge hace unos 10, 15 años y creo que es una saga que merecía un debate de este nivel. Lo que os ha dicho John, os animo también yo a hacerlo. Por favor, dejar en la caja de comentarios todo lo que queráis comentar sobre la película. Lo dicho, cuáles han sido vuestras entregas favoritas, vuestras trampas favoritas. Si queréis una 11ª entrega de Saw y qué tono queréis que sea. ¿Queréis que sea un tono más de las primeras películas? ¿Queréis algo diferente? ¿Qué es lo que esperáis de la saga Saw? Pues lo podéis dejar aquí en comentarios. Pues nada, nos veremos más adelante, espero, y nada, muchísimas gracias de nuevo. Pues nada, muchísimas gracias John, muchísimas gracias a todos vosotros, a los que hayáis aguantado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias. Y si queréis este formato también de debates, de colaboraciones con alguna otra película, incluso también podemos ampliarlo a los videojuegos, en fin, iremos viendo cómo se hacen las cosas, pero lo dicho, estar atentos al canal para más contenido como este. Un saludo palomiteros y sobrevivir al juego.